Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien y que se la estén pasando de lo mejor y sean bienvenidos a un video más de su canal Llantita Biker. En esta oportunidad quiero presentarles la nueva Itálica 280Z 2024, una de las nuevas motocicletas que está llegando a México y pues para decir verdad es uno de los nuevos modelos que ha tenido la marca Longines, la Longines CR5 250. Y pues de hecho pues para México, Itálica la trae bajo el motor 280 centímetros cúbicos, que en detalles principales pues vamos a encontrar ya un tablero 100% digital, vamos a tener iluminaciones completamente LED, un motor de 4 tiempos con sus 4 válvulas, vamos a tener refrigeración por radiador de aceite y pues algo muy destacable, 24 caballos de fuerza, transmisión de 6 velocidades. Vamos a tener freno disco delantero como en la parte de atrás, vamos a tener una iluminación completamente LED como ya comentábamos, faro principal, direccionales y pues algo de lo que me gusta mucho es el tablero que trae y pues sin duda pues sería uno de los nuevos modelos que va a tener en el catálogo de la línea Z. Y pues este sería el nuevo color que vamos a estar trayendo directamente a todo lo que es el país de México, que directamente pues se va a estar estableciendo a cada uno de los puntos de venta y pues vamos a estar conociendo más a detalle de esta bonita motocicleta. Y pues de hecho pues vamos a traerles el review completo en cuanto ya esté disponible en piso de venta, para poder ya traerles un poquito de lo que es más detalles y cuestiones al tema de características principales de lo que traerá la nueva Itálica 280Z. Y pues en estos momentos van a escuchar un poquito de lo que es el sonido de motor de esta motocicleta y pues opiniones bajo el modelo Longines CR5 Pro, para que puedan tomar ya sus opiniones si es que quieren comprar esta nueva Itálica 280Z. Les cuento que nos acaba de llegar la Longines CR250, nuevita, salida de la fábrica, somos de los primeros en tenerlos y les invito acá a que la conozcan. Tiene un excelente motor de 249 centímetros cúbicos reales, de 24.1 caballos, direccionales LED, panel digital, es una bestia de moto. Y ya la vamos a encender para que la escuchen cómo suena. Hola amigos, estamos aquí con Dani, que se está llevando su Longines CR250. Cuéntanos Dani, ¿qué tal te pareció esta moto? Primero que nada agradecer a Longines y estamos ubicados aquí en el Inca por su atención rápida y confiable, además de todo muy buena. Aparte de eso, ahí me gustó mucho la nueva Longines CR250 por su estética, además de eso que cuenta con un nuevo panel que sinceramente me encantó mucho y eso. Listo Dani, que tengas unas excelentes rutas y disfruta de tu moto. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, soy Gabriel. Les quiero comentar que hice mi adquisición de mi nueva moto Longines, el nuevo modelo, aquí en Galería El Inca, muy recomendado. En realidad les contacté el día de hoy y totalmente recomendado. Me convencieron bastante, me explicaron todito súper bien de la motito, buen valor también y les recomiendo bastante. Saludos a todos y mucha suerte en su nueva posición. Y como lo pudieron estar viendo, estas fueron las primeras impresiones de los primeros usuarios en tener la nueva Longines CR5 Pro, que actualmente va a ser para México la nueva Itálica 250Z 2024. En resumen, es una de las motocicletas muy bonitas que viene para este año. Viene con muy buenas prestaciones, buena calidad en cuestión a materiales. Vamos a contar con un motor SOHC de 4 válvulas de 250 centímetros cúbicos reales, de 24.1 caballos de fuerza, 22 Nm de torque de esta bonita motocicleta, freno a disco en ambas llantas, un nuevo tablero completamente digital, iluminación completamente de LED en toda la motocicleta, faro principal, direccionales, stop,
suspensión telescópica adelante y suspensión de monoshock en la parte trasera, que es un punto a favor de esta motocicleta que se va a apreciar bastante bien y podría romper un poquito más al récord de ventas que Itálica trae para este mercado mexicano. Va a contar con nuevas llantas, un sistema de monoshock sumamente muy eficiente, el tema de motor ya va a ser un motor más potente a diferencia del actual 250Z, y pues su tablero que se mira bastante bien. Bueno amigos, sin nada más que decir, esto ha sido la nueva Itálica 250Z 2024, yo soy tu amigo David Biker y nos vemos hasta un próximo video.